Gracias. Vamos ahora a retomar el caso del femicidio del country Martindale en Pilar, en el que perdió la vida Claudia Schiffer a manos de su esposo Fernando Farré. Un caso que generó una enorme conmoción, no solo por las características del asesinato, sino por el nivel social en el que se produjeron. Las últimas noticias indican que el abogado que lo venía defendiendo dejó el caso y que Adrián Tenca, un conocido abogado penalista que entre otros defendió a Mangieri, asumió la defensa muy difícil de este hombre. Facundo. Bueno, asumió la defensa Mónica Mariano con un título impactante que es, desde el minuto cero de esta defensa técnica que lleva adelante Adrián Tenca, dijo: mi cliente es inimputable, va a dejar todo para que justamente se pueda discutir la idea de la emoción violenta, de plantear que no se puede sostener que Farré es culpable justamente porque presuntamente actuó en un caso o en un estado de emoción violenta. Es la única estrategia, de alguna manera, no hay más, que Mariano. le queda a mano. No hay más, ¿no? Es la única estrategia que le queda. Claro. ¿Atenuante o directamente que lo saca de la causa y lo pone en el plano de una situación? Bueno, si plantea la inimputabilidad, intenta justamente hacerle creer a la justicia que Farré no estaba... en sus cabales. En sus cabales. Vale decir que, digamos, ¿qué es la emoción violenta? La emoción violenta supone un estado, ¿sí?, en el que se encuentra. Siempre que pensamos en la emoción violenta, Mónica Mariano, tenemos que pensar en el autor del delito, ¿sí? Se supone que si el autor del delito actúa bajo un estado de emoción violenta, suceden dos situaciones puntuales. Por un lado, no puede comprender la criminalidad de sus actos. Y por otro lado, por otro lado, no puede dirigir sus actos, sus acciones, o las dos cosas juntas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es lo que viene justamente a plantear el doctor Adrián Tenca. Vamos a ver cómo va a fundamentar, porque es muy fácil decir esto, pero hay que ver cómo lo va a poder argumentar técnicamente, jurídicamente, ante la causa. Sobre todo teniendo en cuenta que en la escena del crimen no solamente estaba la madre de el acusado, sino que también estaban abogados, un abogado de cada parte que prácticamente presenciaron los hechos y que ya han declarado ante la justicia y han dado seguramente elementos o herramientas que pueden jugar a favor o en contra de la hipótesis de la inimputabilidad. Vamos a decir que con la misma firmeza que el nuevo defensor de Farré plantea la inimputabilidad, con la misma firmeza la fiscal María Catalayud está planteando que no le cree. Dos elementos a tener en cuenta, lo decía Mariano: las armas halladas en la escena de la muerte. ¿Dónde las encontró? ¿Las llevó Farré? Si las llevó, lo podemos tomar esto como una preparación. Y por otro lado, trascendió en horas de la tarde, no le vamos a dar a esta versión más que la característica de trascendido, que Farré se había puesto en contacto con un estudio de abogado, no a través de su identidad, sino a través de cierto seudónimo. Posiblemente con pericias se pueda establecer si ese mail se envió desde un IP que correspondía o no a Farré, preguntando, cuestionando o consultando qué pasa frente a, o cuál es la pena que le corresponde a una persona que comete un homicidio agravado, calificado en este caso por el vínculo, ¿no? La estrategia de la defensa, tratando de encuadrarlo dentro de un cuadro de emoción violenta y posterior inimputabilidad, de alguna manera choca con la versión de la fiscal, que está pensando en un hecho premeditado, que ha hecho saber que podría haber elementos para pensar de que fue un hecho premeditado, planificado, y que hay indicios de que esto hubiera podido ser teoría la que abona esta idea del estudio de abogados que fue consultado vía Facebook acerca de la defensa de un hombre que acaba de matar a su mujer. Exactamente. Tenemos nota con Tenca, ¿no? Vamos a compartirla de esta manera. Este es un hecho en el cual claramente hay en principio un autor y una víctima. Lo que va a haber que dirimir a lo largo de todo el sumario es si hay responsabilidad penal, es decir, si hay una persona, un autor imputable o inimputable, y de haber imputabilidad, si hay una emoción violenta o una circunstancia atenuante de la responsabilidad, que son dos cosas distintas. Te digo esto porque escuché estos días cosas desde el punto de vista técnico bastante confusas. A todos los efectos de todo lo que tiene que ver con las pericias psiquiátricas y psicológicas, acabo de designar como perito de parte al doctor Enrique de Rosa, conocido y respetado psiquiatra y médico legista, que me va a acompañar en esta tarea, ya que las pericias en este caso van a ser absolutamente dirimentes para determinar realmente qué fue lo que sucedió. Hay que decir que
Que la cara de Adrián Tenca y la voz nos resulta familiar porque es un abogado muy mediático que ha participado en hechos muy resonantes y en general defendiendo a personas que han estado en el candelero no precisamente por sus buenas acciones. ¿Quién es Adrián Tenca? Bueno, es una persona muy preparada, es uno de los penalistas más prestigiosos del país, muy mediático como vos decís, pero es quizás un detalle. Defendió últimamente a Jorge Mangieri, fue condenado a perpetua por el crimen de Ángeles Rauso, pero planteó en su alegato la posibilidad de una situación culposa. Armó toda una historia realmente para defender a Mangieri, pero evidentemente el tribunal no hizo lugar. Defensas muy difíciles las de Adrián Muy difícil. Tenca. Fíjate vos, la de Fabián Tablado. Acá el tema de la emoción violenta le salió bien. Emi. Tablado fue condenado a 24 años de prisión por el crimen brutal de Carolina Aló. ¿Te acordás? Las 113 un emblemático puñaladas. caso de violencia de género. Carolina Aló, que tenía 17, 18 años cuando Exacto. fue atacada por su novio de 19, creo, en ese momento, recibió 100 y pico de puñaladas. 113 puñaladas. Un caso extremo, Acá extremísimo. salió de la esfera penal para defender a Sergio Joclender en el desvío de fondos de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. ¿Te acordás? Acá no era una causa... Hay que decir que también viene de una historia que tiene que ver con la criminalística. Sergio Joclender, que cumplió Claro. una pena larguísima tras la muerte de sus padres. El Pero asesinato Tenca de sus actuó padres. en la causa de las madres. Y el más conocido, el más renombrado de los últimos 20 años, defendió a Yayo Cosa. ¿Se acuerdan aquella causa donde se investigaban supuestos dealers de droga, que se dio en llamar el caso Coppola y que cayó por la nulidad completa de la causa, por todo lo actuado por el juez Bernasconi en su momento? Defendió a Yayo Cosa, también muy mediático este personaje. Bueno, allí Adrián Tenca quizás tuvo su salto mediático en la televisión. Bueno, y ahora se encuentra con un desafío extremo, Adrián Tenca, ¿no? La defensa de este hombre, Fernando Farré, que asesinó a su mujer rodeado de gente. Lo hizo prácticamente ante la vista de su propia madre y de los abogados de las dos partes. Así que ahora todo un desafío para él.